Noticia desgarradora. Fernando del Rincón y su batalla final contra el cáncer de sangre, el adiós que parte el alma. Hay momentos en la vida de un periodista en los que las palabras pesan más que nunca. Hoy no es una noticia más. Es una herida abierta en el alma del periodismo hispano. Hoy les vengo a contar la verdad dolorosa, sin adornos, sin evasivas. La historia desgarradora del hombre que dedicó su vida a contar la verdad. Y que ahora se despide en un silencio que grita desde una cama de hospital. Fernando del Rincón. Un hombre que ha sido sinónimo de verdad, valentía y periodismo comprometido durante décadas. A lo largo de su carrera enfrentó dictadores, desafió regímenes, denunció injusticias y caminó por la delgada línea entre la objetividad y el compromiso humano. Pero hoy, la batalla que libra no se transmite en directo. No hay cámaras, no hay luces, solo queda la tenue claridad de una habitación blanca y el susurro inquebrantable de una despedida. Desde hace meses, los rumores sobre su estado de salud comenzaron a circular en círculos cerrados. Algunos hablaban de agotamiento, otros de una pausa necesaria en su carrera. Nadie imaginaba la crudeza de la realidad. Fernando del Rincón fue diagnosticado con leucemia en fase avanzada, un tipo de cáncer que ataca silenciosamente, sin avisos ni concesiones. Él, que tantas veces sostuvo el micrófono para dar voz a los que no la tenían, ahora se encuentra al borde del abismo. Cada célula de su cuerpo lucha, pero la enfermedad ha avanzado con una velocidad devastadora. Los tratamientos ya no funcionan. Los médicos han sido claros. Las opciones se agotan. Y el tiempo, también. En las últimas horas, una imagen ha estremecido las redacciones y redes sociales. No es una foto profesional, ni una entrevista exclusiva. Es una escena profundamente humana. En ella, su compañero de vida, el hombre que ha estado a su lado desde hace más de una década, lo acompaña en el momento más íntimo y desgarrador. El adiós. Manos entrelazadas. Lágrimas que caen sin consuelo. Un te amo, susurrado entre respiraciones débiles. Un gracias por todo, que retumba como eco en quienes los rodean. Nadie debería tener que despedirse así. Pero Fernando lo hace con una dignidad que conmueve incluso a quienes no lo conocieron personalmente. Los colegas que trabajaron con él lo describen como un periodista obsesionado con la verdad, sí, pero también como un ser profundamente humano. Nunca dejó de preguntar lo que nadie se atrevía, pero siempre lo hizo con el corazón en la mano, asegura una colega de CNN que compartió pantalla con él durante años. Fernando del Rincón no solo fue testigo de la historia, la vivió en carne propia. Estuvo en las trincheras de las protestas en Venezuela, denunció la corrupción en México y expuso al mundo las miserias de los poderosos. Lo hizo a pesar de las amenazas, de las presiones, de las cicatrices que el periodismo verdadero deja en el alma. Y hoy, mientras su cuerpo se apaga, su legado arde con fuerza. Sus reportajes seguirán siendo faro. Su voz, aunque ahora silenciosa, continuará retumbando en las aulas de periodismo y en los corazones de quienes aún creen que decir la verdad vale la pena. En las afueras del hospital donde permanece ingresado, pequeños grupos de admiradores y exalumnos encienden velas. Algunos rezan, otros simplemente observan en silencio, esperando un milagro. Pero lo que ocurre adentro no se puede revertir. Es el tiempo el que dicta el desenlace. Su compañero ha pedido privacidad, no para ocultar la realidad, sino para vivirla sin el ruido de los flashes. Fernando ha dado todo de sí por este mundo. Ahora le toca descansar. Solo pido respeto y amor, declaró entre lágrimas. ¿Y qué nos queda a nosotros, los que seguimos frente al micrófono o detrás de la pantalla? Nos queda honrarlo. Nos queda aprender de su ejemplo. Nos queda mirar al espejo y preguntarnos si estamos siendo tan valientes como él lo fue. Nos queda contar su historia con la misma pasión con la que él narró tantas otras. Porque Fernando del Rincón está muriendo, sí.
Pero su verdad no. Su voz número. Su lucha no. Y si hoy duele tanto despedirlo, es porque él fue mucho más que un periodista. Fue un puente entre la injusticia y la esperanza. Gracias, Fernando. Por enseñarnos que el periodismo no es un trabajo, sino una misión. Que las palabras, cuando se usan bien, pueden cambiar vidas. Que incluso en el silencio, todavía se puede gritar. Fernando del Rincón y la carta que rompió millones de corazones. ¿Qué ocultaba el periodista más querido? En el aparente silencio de una noche cualquiera, cuando los focos ya no apuntaban a su rostro y los titulares hablaban de otros, Fernando del Rincón tomó una decisión que heló la sangre de quienes lo conocían. Durante años, el periodista había sido un emblema de fortaleza, un hombre que enfrentaba las noticias más duras con temple y profesionalismo. Pero detrás de la cámara, la batalla era distinta. Era íntima, invisible, devastadora. Pocos sabían que Fernando, aquel hombre de voz firme que confrontaba a presidentes, había comenzado a escribir en secreto una carta. No era una misiva cualquiera. Era una despedida. Un testamento emocional de alguien que sentía que el tiempo, el suyo, se estaba acabando. La carta fue hallada en su escritorio personal, cuidadosamente doblada, con su letra sobria, pero temblorosa. Estaba dirigida a una sola persona, su pareja de toda la vida, a quien nunca mencionó públicamente por respeto a la privacidad. En sus líneas, Fernando pedía perdón. Perdón por los abrazos que no dio, por las veces que la fama le robó tiempo, por las noches en las que estuvo físicamente presente pero emocionalmente ausente. Si estás leyendo esto, comienza la carta. Es porque ya no estoy ahí para decírtelo en voz alta. Pero nunca dejé de amarte. Nunca dejé de admirarte. Fuiste mi único refugio en un mundo que a veces no entendí. Perdón por no quedarme más tiempo. Las palabras son cuchillas dulces. Herían y al mismo tiempo sanaban. No llores por mí, escribía. Vive. Hazlo con intensidad. Sonríe cada día, incluso cuando me extrañes. Yo estaré ahí, en cada recuerdo, pero tú debes seguir adelante. Fue un mensaje de amor eterno disfrazado de despedida. Cuando el contenido de la carta fue revelado por una fuente cercana, los medios colapsaron. No por el morbo, sino por la brutal humanidad de esas líneas. Porque mostraban a un Fernando vulnerable, roto, pero profundamente amoroso. No se trataba de un escándalo, sino de una confesión que ningún titular de prensa podría sintetizar sin mutilarla. Desde hace meses, varios colegas y amigos habían notado un cambio en su comportamiento. Fernando ya no tenía el brillo de antes. Su mirada se perdía en medio de entrevistas intensas. Su risa, aunque aún sonora, parecía tener una grieta invisible. Algunos pensaron que era el desgaste natural de los años en televisión. Otros, más cercanos, intuían que algo no iba bien. Y tenían razón. El periodista había sido diagnosticado con una enfermedad degenerativa que decidió mantener en secreto. No quería lástima. No quería titulares sensacionalistas. Quería seguir siendo él mismo hasta el final. Y vaya que lo logró. La noticia de la carta estremeció a América Latina. Políticos, colegas, artistas y miles de seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, de tristeza, de respeto. En medio de ese torbellino emocional, su pareja, quien hasta ese momento había permanecido en un discreto segundo plano, decidió romper el silencio con una breve pero contundente declaración. Fernando no se fue. Vive en cada palabra suya que aún nos guía. Y sí, cumpliré su deseo. Seguiré sonriendo por los dos. Fue entonces cuando muchas piezas encajaron. Las últimas apariciones públicas de Fernando, más delgadas, más silenciosas, pero igual de firmes. Su creciente interés por temas espirituales. Sus reflexiones sobre el tiempo, la vida, el perdón. Nada fue casual. Todo formaba parte de una despedida cuidadosamente orquestada.
Muchos podrían pensar que esta historia tiene un final trágico, pero sería un error. Es, en realidad, una historia de amor, de valentía, de redención, porque no todos tienen la lucidez y el coraje de enfrentarse a su propio final con tanta dignidad. Fernando no huyó, no se ocultó, escribió, y al hacerlo nos dejó un legado más potente que cualquier exclusiva periodística. El valor de decir adiós amando. Hoy, sus colegas lo recuerdan con lágrimas, sí, pero también con una sonrisa cargada de respeto. En los estudios de televisión donde alguna vez se alzó su voz, reina el silencio. No de vacío, sino de gratitud, porque Fernando no solo fue un periodista brillante, fue un ser humano profundo que, con su última carta, nos recordó que incluso en la despedida puede nacer la esperanza. Y ahora, cuando los focos se apagan y el murmullo de la ciudad se disipa, queda su palabra. Esa que no se marchita. Esa que sigue abrazando. Fernando del Rincón, el susurro que lo cambió todo. Una despedida que partió el alma. Hubo un momento en que el tiempo pareció detenerse. Las máquinas seguían emitiendo su inconfundible pitido metálico, constante e implacable, como si anunciaran que el final estaba cerca. En una habitación de hospital donde la esperanza se había desvanecido, entre diagnósticos fríos y pronósticos oscuros, el cuerpo de Fernando del Rincón yacía inmóvil. Su piel, otrora viva y radiante ante las cámaras, ahora se veía pálida, casi translúcida. Sus ojos cerrados desde hacía días eran el reflejo de un hombre atrapado entre dos mundos. Los médicos hablaban en susurros, los rostros de los familiares eran máscaras de dolor. La mujer a su lado, la misma a quien él siempre llamaba la luz de mis sombras, no soltaba su mano desde hacía horas. Ya no esperaba milagros. Solo pedía que el adiós, cuando llegara, fuera lo menos cruel posible. Y fue entonces, en medio de esa rendición, silenciosa, cuando ocurrió lo imposible. Fernando, el periodista implacable, el rostro familiar de millones de hogares latinoamericanos, el hombre que interrogaba a presidentes con la misma firmeza con la que consolaba a víctimas de guerras y desastres, entreabrió los ojos. Fue un instante, un parpadeo tembloroso, como si luchara contra un océano de sombras, pero fue real. Sus pupilas, nubladas pero aún vivas, buscaron algo, alguien, y entonces lo dijo, con voz apenas audible, como un secreto sagrado escapando del abismo. El nombre de ella. Quienes estaban presentes contuvieron el aliento. Una enfermera soltó las lágrimas que llevaba horas reprimiendo. Y ella, la mujer del periodista, se inclinó sobre él. Fernando, con los últimos vestigios de su energía, apretó su mano con una fuerza inesperada. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios partidos. Y aunque el silencio reinaba, el mensaje fue claro como el cristal. Aún estoy aquí, contigo. Fue un momento fugaz, pero cargado de eternidad. Ese susurro, esa mirada, ese gesto sencillo pero profundamente humano, cambió todo. No fue una recuperación milagrosa. No hubo una cura repentina ni un despertar prolongado, pero sí hubo una despedida. Y en ella la inmensidad de un amor que había sobrevivido a las luces de los estudios, a las presiones del periodismo, a las noches solitarias en hoteles lejos de casa, e incluso a la cercanía de la muerte. Durante años, Fernando del Rincón fue una figura que combinó la firmeza del investigador con la sensibilidad del ser humano. Desde los conflictos más crudos en Centroamérica hasta entrevistas reveladoras con figuras polémicas del poder, supo mantenerse fiel a una verdad que no siempre era bienvenida. Su vida profesional fue intensa, pero su vida personal, mucho más. Pocos sabían que tras cada transmisión impecable había un hombre quebrado por dentro, que las noches las pasaba revisando videos de su madre fallecida o escribiendo cartas a esa mujer que amaba, aunque las palabras no llegaban a sus labios en persona. Pocos sabían del peso de la soledad, de la lucha contra sus propios demonios, porque Fernando era, ante todo, humano. Aquel susurro en el hospital fue el punto final de una historia silenciosa pero profunda.
y también fue el inicio de otra, la de la memoria. Hoy, mientras el mundo continúa girando, mientras las noticias siguen su curso y nuevos rostros ocupan los espacios televisivos, su nombre resuena no por un escándalo ni por un titular sensacionalista, sino por una muestra de amor en medio del adiós. Su pareja, tras días de silencio, dio una entrevista conmovedora. No hubo necesidad de palabras. Con su mirada y esa fuerza que solo él tenía, me dijo todo, que me amaba, que no se arrepentía, que estaba en paz. Fernando del Rincón nos enseñó a mirar la realidad con otros ojos. Nos obligó a cuestionar, a indagar, a no aceptar verdades a medias. Pero su último mensaje no necesitó micrófonos, ni luces, ni editoriales. Bastó un susurro, un nombre y una caricia para enseñarnos que incluso en el final, hay belleza, hay humanidad, hay amor. Hoy, en las redacciones donde una vez caminó con paso firme, aún resuenan sus palabras. Sus colegas hablan de él con un respeto casi irreverencial, no por sus primicias, sino por su entrega, por esa capacidad de mirar a los ojos a quienes sufren y no solo contar su historia, sino sentirla. Y es que hay momentos que ningún titular puede capturar, como ese segundo en el que un hombre moribundo, rodeado por la ciencia y el dolor, elige el amor como su último acto consciente. Eso fue Fernando del Rincón. No solo un periodista, fue un testigo de su tiempo. Y en su despedida fue también un testimonio de la eternidad. Durante meses, Fernando mantuvo su lucha en silencio, sin cámaras, sin titulares, solo con la compañía fiel de su familia más cercana. Pero ahora, cuando la enfermedad ha avanzado sin tregua, la verdad ha salido a la luz. El periodista se encuentra en la fase terminal de su enfermedad. Su salud se deteriora rápidamente. Cada día su voz se apaga un poco más. Su mirada se pierde entre los recuerdos, y sus fuerzas ya no responden al espíritu indomable que lo caracterizó. Pero más allá de la enfermedad física, hay un dolor aún más profundo que lo consume en estos últimos días. El dolor del alma. Fernando, hombre de convicciones y pasiones, ha confesado entre lágrimas que lo que más le rompe el corazón no es la proximidad del final, sino lo que deja atrás. Su familia, sus hijos, su compañera de vida, las promesas no cumplidas, los abrazos que ya no podrá dar, las conversaciones que quedarán pendientes. Todo eso lo abruma más que cualquier diagnóstico. Su pareja, con quien ha compartido tantos momentos de gloria y sombra, permanece a su lado día y noche. En la última madrugada, entre sollozos, ella tomó su mano temblorosa, le besó la frente y con la voz quebrada le susurró: «Gracias por enseñarme a luchar, por enseñarme a amar. Pero si tienes que irte, ve en paz, mi amor». Fue un momento desgarrador, de esos que no se olvidan, incluso cuando las lágrimas nublan todo. Amigos cercanos han comenzado a despedirse. Algunos lo han visitado para compartir una última charla. Otros simplemente se han sentado en silencio junto a su cama, dejando que la presencia diga lo que las palabras ya no pueden. Los médicos, con dolor en el alma, admiten que todo tratamiento ha sido suspendido. Solo queda acompañarlo con dignidad, amor y respeto. Fernando, aunque débil, aún mantiene esa chispa que lo hizo único. En un susurro dijo hace unos días a un colega: «No temo a la muerte, pero duele saber que ya no podré abrazar a mis hijos otra vez». Esas palabras, simples pero llenas de verdad, revelan el corazón de un hombre que, más allá de ser periodista, es padre, esposo, amigo, ser humano. Las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño, oraciones y homenajes. El mundo llora a Fernando en vida, con la esperanza de que sus últimos días estén llenos de paz, rodeado de quienes más ama, porque más allá de su legado en el periodismo, lo que realmente lo define es el amor profundo que sembró en cada persona que lo conoció. Hoy, más que nunca, se necesita una cadena de amor, un pensamiento, una oración, una luz encendida por Fernando del Rincón. Que no se sienta solo en este tránsito. Que sepa que su historia no termina en una cama de hospital,
sino que vivirá en la memoria de millones que lo admiraron, lo respetaron y lo quisieron. La vida a veces golpea sin avisar, pero incluso en la tristeza más profunda hay belleza en el amor que permanece. Y Fernando del Rincón, en su lucha silenciosa, nos está enseñando la lección más importante de todas: vivir con valentía y partir con amor. Fernando del Rincón, el periodista que desafió al poder con una sola mirada. Pocos periodistas en el mundo hispano han dejado una huella tan profunda y tan imborrable como Fernando del Rincón. Su nombre, pronunciado con respeto en las redacciones más influyentes del continente, se ha convertido en sinónimo de valentía, integridad y compromiso inquebrantable con la verdad. Desde sus inicios en México hasta su consagración internacional en CNN en español, la vida de Fernando ha sido una batalla constante contra la censura, el miedo y la injusticia. Y todo comenzó con una simple decisión: decir lo que otros callaban. Nacido en Chiapas, una tierra marcada por la desigualdad, el conflicto y la resistencia, Fernando del Rincón entendió desde joven el peso de las palabras y el poder de una cámara encendida. Mientras otros veían en el periodismo un trabajo, él lo entendió como una misión. Desde muy temprano en su carrera, demostró que no estaba dispuesto a suavizar los hechos, ni a seguir el guión que otros dictaban. En cada reportaje, en cada entrevista, había fuego en sus ojos y convicción en su voz. Su ascenso fue meteórico, pero no exento de riesgos. En México, su estilo directo y sin filtros le ganó tanto admiradores como enemigos. No era raro que sus preguntas incómodas incomodaran a políticos, líderes empresariales o incluso colegas. Pero Fernando no se detenía. Donde otros bajaban el micrófono, él lo alzaba. Donde otros preferían no mirar, él apuntaba a la cámara. Esa tenacidad lo llevó a Estados Unidos, donde encontró en CNN en español el escenario perfecto para hacer lo que mejor sabe: preguntar lo que nadie se atreve. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera fue la entrevista con el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Del Rincón no vaciló, no temió. Su rostro serio y penetrante reflejaba la voz de millones de latinoamericanos que esperaban justicia, claridad y respuestas. Las redes estallaron. Los titulares lo elevaron a la categoría de símbolo, pero él no buscaba protagonismo, buscaba verdad. Conducir programas como Conclusiones no solo le otorgó visibilidad internacional, sino que reafirmó su compromiso con los pueblos de América Latina. Desde las crisis en Nicaragua, las protestas en Cuba, hasta la lucha por la democracia en Venezuela, Fernando estuvo siempre presente. No como un espectador pasivo, sino como un testigo incómodo que incomoda al poder con datos, con pruebas y con esa voz firme que no tiembla ante las amenazas. Pero detrás del periodista de acero hay también un hombre profundamente humano. A lo largo de los años, Fernando ha hablado con sinceridad sobre su lucha interna, sus temores, su fe, sus raíces mexicanas que lo sostienen. Ha dicho que la ética periodística no se enseña, se vive. Y que el precio de decir la verdad puede ser alto, pero jamás tan alto como traicionarla. En tiempos donde la desinformación corre libre, donde las verdades se manipulan y los silencios se compran, Fernando del Rincón representa una luz que incomoda pero que guía. Su legado ya no es solo el de un periodista, sino el de un faro moral para futuras generaciones de comunicadores. En tiempos donde la desinformación corre libre, donde las verdades se manipulan y los silencios se compran, Fernando del Rincón representa una luz que incomoda, pero que guía. Su legado ya no es solo el de un periodista, sino el de un faro moral para futuras generaciones de comunicadores. Hoy, su rostro es conocido desde Los Ángeles hasta Buenos Aires, desde Ciudad de México hasta Madrid. Pero más allá de la fama, lo que permanece es el eco de su voz, firme, justa y valiente. Porque Fernando del Rincón no fue hecho para agradar, sino para despertar. Y en ese despertar colectivo, su nombre quedará grabado como el del periodista que nunca bajó la mirada. Noticia que parte el alma. El reconocido periodista y presentador, Fernando del Rincón, está atravesando los momentos más oscuros y desgarradores de su vida. Después de una batalla silenciosa y valiente contra una cruel enfermedad, hoy nos llega la noticia que nadie quería escuchar.
Fernando se encuentra en la etapa terminal de una agresiva leucemia. Su estado de salud es crítico. Y los médicos han admitido con tristeza que las esperanzas se desvanecen con cada hora que pasa. En la habitación del hospital, donde el tiempo parece haberse detenido, su pareja, con el rostro bañado en lágrimas, le toma la mano con una ternura que solo el verdadero amor puede expresar. Entre susurros entrecortados por el llanto, le dijo adiós. Un adiós que no se quería pronunciar. Un adiós que duele hasta lo más profundo. Este es un momento para dejar de lado las diferencias, para recordar al ser humano detrás de la cámara, al hombre que nos acompañó con su voz firme, su mirada valiente y su pasión por la verdad. Hoy más que nunca, necesita nuestro amor, nuestras oraciones, nuestro respeto. Los últimos instantes de Fernando del Rincón no deben ser recordados por el dolor, sino por la luz que sembró a lo largo de su carrera y la huella imborrable que dejó en el periodismo latinoamericano. Nos unimos como comunidad, como personas sensibles, para abrazarlo desde la distancia, para que sepa que no está solo. Fernando, gracias por tu entrega, tu voz y tu verdad. Que la paz te envuelva y que el amor de todos los que te admiramos llegue hasta ti en este momento tan frágil.